Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos siempre, cada miércoles en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos en esta propuesta a la que el Instituto los convoca una vez a la semana para hablar, para debatir, para entender los temas que están ligados al mundo de la calidad. Es un mundo amplio, es un mundo ancho y ajeno, pero muy interesante. A veces puede tener cosas muy técnicas, es verdad, pero aquí en el programa, en Calidad al Día, intentamos un poco aterrizarlas y con nuestros invitados entender más del mundo de la calidad y de esta cultura, además de las que nos conviene ser parte. Una cultura que involucra la calidad de vida, la calidad en el trabajo en general, la calidad de nuestros objetivos a mediano y largo plazo, en fin, una mirada que puede ser mejor para todos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de seguridad ocupacional. No hay posibilidad de ir tranquilos y contentos a trabajar sabiendo que estamos en riesgo, sabiendo que nuestras vidas y nuestra salud corre un riesgo. Y hay empresas, hay organizaciones que tienen un trabajo muy fino con el tema de la seguridad, que trabajan muy preocupados con la salud ocupacional de los trabajadores. Y esto es muy importante. Esto a diferentes niveles, por supuesto. No todos los trabajadores están expuestos a los mismos riesgos y peligros. Trabajadores y trabajadoras, por supuesto. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa con nuestros invitados en un instante. Luego nos ocuparemos de la tecnología al servicio de la ciencia. Y es que el CONCITEC ha presentado hace muy poquito el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de Materiales. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la importancia de eso? Que si somos capaces industrialmente de ofrecer una sofisticación mayor en la producción de materiales, podemos entrar a cualquiera de las industrias que nos lo propongamos. Piensen en la industria aeronáutica, piensen en la industria del microchip, piensen en cualquier industria grande y competitiva. Los materiales y la industria de materiales y el aproximarse a la tecnología de materiales nos permite entrar a un mundo fascinante. De eso vamos a hablar también con los amigos del CONCITEC, que van a estar con nosotros también más adelante. Y luego hablaremos de los escolares digitales. El 70% de niños peruanos aún no usa internet. Y eso es un atraso en términos de calidad educativa. Si hoy no estás conectado al mundo, no existes. No existe, la frase es dura, pero es así. Y los esfuerzos del Ministerio de Educación hay que saludarlos, pero son aún insuficientes. La educación peruana tiene que dar tal vuelco y tal revolución que tiene que incorporar inmediatamente la tecnología y las TICs y ponerlas al servicio de los chicos para que estos con su tecnología, con sus computadoras y con internet puedan hacer buen uso de lo aprendido. Bueno, esos son los temas que les planteamos el día de hoy. El menú está interesante. Vámonos a la pausa. Una pausa breve y comenzamos el programa con uno de nuestros invitados para hablar de seguridad ocupacional. Quédense con nosotros. Esto es Calidad al Día. Muy bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de seguridad ocupacional. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, establece un principio de protección de los trabajadores respecto a enfermedades y accidentes en sus centros de trabajo. Es más, mañana, jueves 28, la OIT celebra, recuerda, conmemora este día importante para reflexionar en torno al tema. Bueno, en el Perú hay muchas empresas que se han tomado en serio este asunto y el grupo Eulen es una de ellas. Luis Enrique Velázquez, gerente del grupo Eulen Perú, está con nosotros y yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe y que esté con nosotros esta tarde aquí en Calidad del Día. Bienvenido, señor Luis Enrique Velázquez, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias Carlos por la invitación. Trataremos en este espacio pues de acercarnos un poco más y que la gente conozca un poco más de este tema. A ver, quisiera que diéramos 2 pasos para atrás y me pudiese usted contar cuándo la seguridad ocupacional comenzó a ser una preocupación de las empresas y de los empresarios. Es decir, cuando uno imagina las primeras fábricas de la revolución industrial, aquello parecía que importaba poco la gente, importaba más la producción. ¿Cuándo cambió esto? A ver,
A nivel mundial, los países han ido evolucionando y han ido preocupándose un poco más por la seguridad de sus trabajadores. Puntualmente en Perú surge una ley el año 2011, correcto, donde se intenta regular un poco el sector o los sectores productivos con una medida transversal que cubre y obliga a todas las empresas a tener un cuidado específico sobre la seguridad y salud en el trabajo. Pero 2011 no es hace mucho tampoco. Efectivamente. Lastimosamente es así, pero en Perú recién el año 2011 es cuando se comienza a regular esto. Entiendo. ¿Y esta regulación qué implicaba? ¿Qué involucraba para las empresas? Esta regulación lo que implica es tomar medidas para identificar cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos que los trabajadores están involucrados y cuáles son las medidas que las empresas y los empresarios tienen que tomar para salvaguardar pues las condiciones físicas de sus empleados. Para una empresa, esta regulación del año 2011 ¿era compleja? ¿Era difícil de adecuar? ¿Le iba a involucrar gastos o costos mayores? ¿O era una ley de fácil adecuación para el sector empresarial? Depende mucho de la filosofía de la propia empresa. En Perú hay todavía un poco de informalidad y no le dan mucha importancia a los temas de seguridad, pero con este esfuerzo del gobierno pues se intenta alinear a todas las empresas en este objetivo. Todas las empresas que tienen más de 20 trabajadores están en la obligación de crear un comité de seguridad. Un comité de seguridad que está compuesto por trabajadores, está compuesto por miembros de la organización también, y ahí en conjunto van teniendo reuniones y van identificando aquellos riesgos y aquellas medidas que tienen que tomar en beneficio de los trabajadores. Entonces, ¿se trata solo de comités, digamos, de coordinaciones? Con eso no quiero decir que es poca cosa. ¿O también involucra equipos, ensayos, preparación, tiempo invertido? Es un proceso complejo, completo, mejor dicho. La primera piedra, el primer paso que se tiene que dar es que la alta dirección tiene que estar consciente, tiene que estar involucrada y tiene que creer firmemente en la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. Cuán importante es salvaguardar las condiciones físicas y la vida de las personas. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. Luego se tiene que pasar ya a la acción, se tiene que implementar un plan de acción, destinar recursos, sensibilizar a las personas, definir claramente cuáles son los riesgos asociados a la actividad de cada una de las empresas y definir cuáles son las medidas, los equipos de protección personal y las capacitaciones que se le tiene que dar a las personas para que hagan su trabajo de manera segura. Ahora, claro, entiendo yo que un empresario o una organización seria no debieron esperar al año 2011 en el que la ley les marcaba la pauta de seguridad en el trabajo, porque por sentido común uno debería tender a proteger y a cuidar a su gente, a sus trabajadores, a sus colaboradores. Pero entendiendo que la ley ya marca la pauta y nos marca un norte, ¿cuál era la realidad peruana con respecto a la inseguridad en el trabajo? ¿Nuestras cifras eran muy altas en términos de inseguridad? ¿Los datos con los que contaba el Perú hablaban de una precariedad laboral muy grande? Mire, yo tengo los datos del año pasado, del año 2015. Por ejemplo, cuando la ley ya estaba vigente, y han habido 20.000 accidentes. 20.000 accidentes el año pasado. A mí me suena mucho 20.000, ¿no? Sí, claro. ¿No es cierto? Más de 250.000 muertes y 80 personas han adquirido algún tipo de enfermedad ocupacional. Es decir, en el ejercicio de su función han visto afectadas sus condiciones físicas. Entonces, el grupo Eulen, ya por propia filosofía, nosotros veníamos con toda esta filosofía de la prevención de riesgos y un trabajo seguro desde nuestra matriz España. Y nosotros cuando llegamos ciertamente ya teníamos avanzado el camino. Cierto también es que hay muchas empresas que lo practican, pero bueno, es un poco dar tiempo a que el mercado madure, ¿no? Y que todos nosotros pues vayamos adquiriendo las mismas prácticas. Ahora, cuando hablamos de seguridad ocupacional o seguridad en el trabajo, digamos, yo puedo entender que por ejemplo en una obra donde hay un andamiaje,
el riesgo para los obreros, para los trabajadores, es muy claro, ¿no es cierto? Hay un riesgo físico muy evidente. Pero de pronto cuando uno trabaja en una oficina no es tan consciente de ese riesgo o de ese peligro ocupacional. Y mi pregunta va por el lado de si cuando se habla de seguridad ocupacional también se tiene en cuenta la vulnerabilidad de un país como el Perú, donde los riesgos de una vulnerabilidad física, un terremoto, una situación muy compleja, puede afectar también lo laboral. Sí, efectivamente. En cada una de las actividades, Carlos, se tienen que identificar cuáles son los riesgos asociados, pero no solamente para el trabajador, porque cuando el trabajador o cualquiera de nosotros hace una actividad, la hace dentro de un entorno y también genera condiciones inseguras para el entorno. Así es. Entonces no hay que pensar solamente en la propia ejecución del trabajo y la seguridad del trabajador, sino en todo el entorno para no generar ningún impacto negativo. Es un buen punto. Me había olvidado de tu... Sí, te preguntaba por la vulnerabilidad física. Un país como el nuestro, tan pasible de terremotos y temblores, digamos, si esto ya entra dentro de lo que entendemos por seguridad ocupacional o es otro rubro de la organización. Es parte de esto. Los equipos de seguridad se tienen que formar brigadas. Las brigadas tienen que estar preparadas para las actividades que realizan y para cualquier agente externo que pueda afectarlos. Es decir, terremotos, evacuaciones, todo esto... Tiene que estar medido y cuidado desde adentro. Es parte de la capacitación que se le tiene que dar al personal. Me tengo que ir a una pausa, señor Velázquez, pero le quiero proponer dejar el tema planteado antes de irnos. Por ejemplo, una empresa que tiene 300 empleados y empleadas y que deciden tener un equipo de resucitación cardíaca, digamos, no sé si ese es el nombre correcto, por supuesto debo estar equivocándome, pero estos equipos que brindan la posibilidad del auxilio inmediato de una persona que ha sufrido un ataque cardíaco. Ese es un nivel de seguridad ocupacional demasiado sofisticado, complejo, diríamos casi inalcanzable, o sería parte natural de lo que tendría que haber en un trabajo en una empresa cualquiera en un país como el nuestro. Vámonos a la pausa, señor Velázquez, y seguimos conversando de estos temas. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Pausa y volvemos aquí en Calidad al Día. Tips para la calidad. Optimice su productividad. En trabajo, el 20% de tu trabajo o proyectos aportan el 80% del resultado. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Gestión de proyectos. Mantenga líneas de comunicación abiertas. Bien, seguimos en Calidad al Día. Qué bueno que se han quedado con nosotros, qué bueno que son parte este miércoles de nuestro programa, la propuesta del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, su propuesta para llevar a través de Radio San Borja, los 91.1, temas de debate y conversación en relación a la seguridad ocupacional. Habíamos dejado el tema de los resucitadores o los desfibriladores, señor Velázquez, hablando del tema de seguridad ocupacional. Yo le preguntaba, ¿son esto una sofisticación muy grande, contar con esos equipos, o deberían ser parte de lo cotidiano, en la medida en que uno ve estadísticas y ve muertes por corazón o por ataque cardíaco tan alta? Yo creo que deberíamos tener un poco más de paciencia y dar un poco más de tiempo para madurar todo este tema de la seguridad y salud ocupacional. Apostaríamos nosotros por una medida de prevención muy fuerte, una medición, por ejemplo, un seguimiento a la salud, exámenes médicos, para saber si las personas están ingresando a trabajar y tienen las facultades físicas para ejecutar la labor que van a realizar. Si tienen alguna enfermedad que no es incapacitante, no es limitante para la actividad que realizan, el médico ocupacional tiene que saber cuáles son sus enfermedades o las situaciones que tiene, para poder controlarlas, eliminarlas y no permitir que eso siga avanzando. Entonces, yo antes del desfibrilador pensaría en trabajar más en una política de prevención. Interesante. Bien, y este tipo de atención primaria, dejarla un poco hacia los
médicos, la policía y cuerpo que esté y personas que estén preparadas como para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, el desfibrilador es un aparato muy sencillo, pero si no se utiliza de manera correcta, a veces por querer ayudar no logramos el fin. También es verdad. Ahora, las empresas que desarrollan una eficiente política interna de seguridad ocupacional, ¿pueden certificar estos procesos? Digamos, ¿hay certificación, hay acreditación internacional que valida el trabajo en seguridad ocupacional? Nosotros tenemos la SUNAFIL, Ajá, que es un brazo ejecutor. Supervisa el trabajo, digamos, ¿no? Efectivamente, que supervisa el cumplimiento de la norma a través del Ministerio de Trabajo y es un poco el que va midiendo si las empresas se alinean o no a la ley. Yo pensaría que más que una certificación, que no la hay de momento, específicamente en este punto, yo creería que el empresariado tiene que partir de un principio de poder valorar efectivamente la vida humana y como estabas comentando al inicio del bloque, poder tener la tranquilidad que una persona va a llegar a un trabajo y va a poder regresar con su familia es algo que no tiene precio. Eso es correcto. ¿Cuáles son los indicadores que maneja una empresa, los indicadores internos, para saber que lo que está haciendo en seguridad ocupacional son correctos? Es decir, ¿cuáles son esos indicadores que me hacen a mi gerente o alta dirección tener claro que lo que estamos haciendo va en la línea correcta en seguridad ocupacional? Es la medición de la cantidad de accidentes que hay. Es el gran indicador. Es el gran indicador. Una es la cantidad de accidentes y la otra es la severidad de los accidentes. Okay. Podemos tener accidentes menores o podemos tener muy pocos accidentes pero con un nivel de severidad alto. Entonces la idea es minimizar ambos dos, tanto la frecuencia de accidentes como la severidad. Puedo establecer, y probablemente estoy planteando un prejuicio, que en los países desarrollados, en los países más avanzados, con técnicas de seguridad ocupacional quizás más modernas que las que podemos encontrar en América Latina o en los países subdesarrollados, ¿hay menos accidentes que en esta parte del mundo o es un prejuicio? No es un prejuicio. Los países que están algo más desarrollados que Perú tienen un desarrollo de cultura en la prevención, claro, bastante más avanzado. Claro. Y no vamos solamente a la prevención en el trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, los exámenes médicos anuales, pues nosotros de manera regular no lo practicamos hasta que no nos duele algo. Es un buen punto. Pero en otros países hacen exámenes de manera recurrente, de manera regular. Hay hasta gimnasia antes de empezar la jornada laboral, digamos, ¿no? Efectivamente, y durante la jornada laboral también, para que la gente se relaje, música, hay diferentes... Hay diferentes técnicas. Sí. El grupo Eulen, ¿cómo aborda el tema de la seguridad ocupacional? ¿Cómo desarrolla esta función? Nosotros tenemos una política general de prevención de riesgos laborales. Estamos certificados, y corrijo la pregunta anterior, la respuesta anterior, estamos certificados en las OSAS 18001, okay, que es una certificación mundial de seguridad y de salud ocupacional. Okay. Me había confundido. Y nosotros ahí definimos cuáles son los riesgos propios de nuestra actividad y los riesgos que generamos en la ejecución de las mismas. Entiendo. Entonces tenemos nuestros manuales de prevención de riesgos laborales, donde les enseñamos a las personas de manera muy gráfica cuáles son los peligros que tienen y cuáles son las medidas que tienen que tomar para no hacerse daño ni hacer daño al resto. Ahora, esos planes que los puede solicitar cualquier empresa que contrata al grupo Eulen, que quiera conversar con ustedes, ¿sienten ustedes que lo hacen un poco por salir del trámite de las fiscalizaciones propias de SUNAFIL? ¿O cree usted que hoy día un empresario, la alta dirección, han entendido que esto es una pieza clave del trabajo? Yo creo que estamos entendiendo todos un poco la importancia de este factor, porque tiene consecuencias humanas, que es lo más valioso que hay, pero también tiene consecuencias económicas y hasta penales. O sea, si una organización no cumple
la ley de seguridad y salud ocupacional puede tener multas y si tiene alguna persona que muere y se prueba negligencia de algún miembro de la organización, puede haber incluso hasta pena de cárcel. Entiendo. Ahora, en esto también, corríjame ustedes si me equivoco, pero los gobiernos locales también juegan un rol muy interesante. Por ejemplo, en el mundo de la construcción, hay municipios que si verifican sus equipos, digamos, de fiscalización y control, que hay un trabajador sin arnés o sin casco, por ejemplo, la obra se paraliza inmediatamente. Claro, algunos son más laxos que otros son más exigentes que otros, digamos, pero tienes un gobierno local que está activo en la materia. ¿Esto debería ser, digamos, lo habitual, la norma, o estamos ante municipios muy finos y muy sofisticados en su mirada del problema? No, yo creo que cada vez más hay una sensibilización respecto a esto y las medidas se están endureciendo. Mire. Se están endureciendo. Nosotros en la ejecución de nuestras actividades también primamos la ejecución del trabajo seguro antes del cumplimiento. Si no hay una condición segura para el desarrollo del trabajo, pues preferimos esperar a que las condiciones se den y recién ejecutarlo. Y por lo que se ve, esta cultura de prevención está calando en bastantes personas. Cada vez hay más gente que se preocupa en esto por las consecuencias que puede tener pues un accidente o una muerte. Ahora, usted lo ha dicho bien, la persona que no cumple con las normas de seguridad ocupacional no solo se está haciendo daño a sí mismo, sino que puede herir a terceros, puede ir a sus propios compañeros y puede incluso generar una para en el proceso de producción de esa empresa, que claro que si perjudica a todos también, digamos. Sí. Bueno, en el desarrollo, cuando se van formalizando las actividades, cuando se van profesionalizando las actividades, van aparejada una serie de medidas adicionales que antes no se tenían. Por ejemplo, en el tema de construcción, como lo habías comentado, hacerles entender a las personas que tienen que utilizar un casco, unos guantes, zapatos de seguridad, cuando antes no los nunca lo han hecho, nunca los han utilizado y nunca les había pasado nada, no es tan sencillo, pero esa es justamente la labor que tenemos todos nosotros, ¿no? Tenemos que llegar, el fin último es que las personas tengan actividades seguras, no solamente en el trabajo, sino en su actividad diaria, claro, en la casa, antes de dormir, pues que no hayan cosas tiradas, porque si pasa un terremoto, pasa algo, pues eso luego se vuelve un problema. En mi casa se ríen de mí, porque dicen que soy un exagerado, porque yo paso despejando pasillos, pero digo, ¿y si esta noche hay un temblor? Pero de verdad que me creen locos. Lo que siento es que la cultura frente a sismos y a temblores no está instalada, ¿no? Todavía, digamos. Todavía hay que trabajarlo, pero cada uno de nosotros tiene una labor importante que hacer en este tema. Concientizarse uno mismo y concientizar el entorno que nos rodea. Exactamente. ¿Es caro ocuparse de la seguridad ocupacional en una empresa? O sea, un gerente me puede decir, mira, no me hables de ese tema porque no hay plata para eso. No. Cualquier medida que se tome en este sentido no es caro. Igual, por ejemplo, que la calidad, ¿no? Montar un sistema de calidad, dicen que es caro, pero hacer las cosas bien a la primera no tiene precio, es más barato que estar corrige y corrige claro, las cosas, ¿no? Y en el tema de seguridad y de salud ocupacional, si nosotros vemos los 20.000 accidentes que hubieron el año pasado, traducido a horas hombre, y al valor de esas horas hombre, lo que pudieron generar esas horas hombre, es una cantidad de dinero muy importante. Pero esa cifra está incluyendo accidentes en el espacio formal y en el informal también. Son 20.000 accidentes informados al Ministerio de Trabajo. Claro. Probablemente hayan habido otros que no han sido informados, pero acá estamos hablando de estadísticas. Son los oficiales. Claro. Son los oficiales que se han informado. Puede haber habido mucho más si no nos hemos enterado, digamos, ¿no? Sí. Debido al nivel de la informalidad en nuestro país. Señor Velázquez, no sabe lo interesante que ha sido escucharlo, este relato ligado a la seguridad ocupacional, porque creo que es un tema que la gente todavía no tiene ese chip instalado, y es una necesidad, y ustedes están haciendo ello justamente en el grupo Eulen, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias también, Carlos. Luis Enrique Velázquez, gerente del grupo Eulen,
Perú nos ha acompañado esta tarde en Calidad del Día. Pausa y volvemos. Tips para la calidad. Desarrollo organizacional. Fortalezca capacidades en sus colaboradores. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Beneficios de un control interno. Logra mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. Muy bien, continuamos en Calidad del Día y qué bueno que se han quedado con nosotros en los 91.1 de Radio San Borja, porque siempre que hablamos de los temas de educación y de los problemas que hay en educación, es un tema que nos tiene que revolver las entrañas y, no sé, buscar la forma de resolverlo de una forma, por supuesto, inteligente, articulada y pensando en el global del país. Y este dato que les voy a dar es impresionante. El 70% de niños peruanos aún no usa el Internet, especialmente en zonas rurales. El dato es tremendo. Bueno, quien ha investigado mucho el tema y lo conoce profundamente es María José Caro León Velarde. María José es jefe de gestión de proyectos educativos de Fundación Telefónica. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida. Hola, Carlos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de tenerte aquí y de poder conversar. Lo último que supe de los esfuerzos de Fundación Telefónica por intentar llevar Internet sobre todo a las zonas más alejadas del país fue este proyecto fantástico que se llamaba Aula Virtual. Aula Móvil. Aula Móvil. Aula Móvil, gracias por la corrección. ¿Qué fue de él? ¿Qué consiguieron? ¿Cuántas aulas han colocado? Cuéntame un poquito. Bueno, Aula Móvil parte de que en uno de los tantos viajes que hizo el equipo de la fundación se llegó a la conclusión de que las OLPCs, que son estas laptops pequeñas las verdes chiquititas que otorgaba el ministerio, los docentes no las utilizaban porque, número uno, no tenían dónde guardarlas. Número dos, no tenían los suficientes enchufes como para conectarlas y trabajar en simultáneo. Increíble, digamos. Y número tres, les daba miedo no poder tenerlas en un lugar seguro, ¿no? Entonces, cuando la fundación vio esto, diseñó el Aula Móvil, que es un carrito que tiene dentro tomacorrientes, además de tener un proyector y un servidor interno, que el servidor lo que tiene son recursos offline, pero que lo que busca ese servidor justamente es que no exista tanta brecha entre los niños que tienen acceso a Internet versus los que no. Entonces, en el servidor tienen un montón de recursos educativos. Claro. Por ejemplo, está todo lo que es Perú Educa, que son los recursos del ministerio. Buenazo. Así es. Luego tenemos Educarred Offline, que es la plataforma para profesores de Educarred, pero en versión offline. Y tenemos juegos y recursos educativos para primaria y secundaria. De acuerdo. ¿No? Entonces yo tengo, es un pequeño carrito. Tiene enchufes seguramente con estabilizadores y generadores de corriente para poder conectar máquinas, y tienen estos servidores offline que les permiten acceder a un servidor, a una base de datos donde hay un montón de recursos. Así es. Hasta ahí voy claro. Sí, el plan es que este año se instalen 70 aulas móviles más. Ya, ¿cuántas han instalado hasta ahora? Si no me equivoco, 68. Ya. A lo largo del país hemos estado en Piura, también en el sur, en la selva. Entonces, algo muy importante del Aula Móvil es que, si bien es cierto, partido del carrito que cubría esa necesidad, se extiende porque lo que busca también es capacitar a los docentes. El Aula Móvil tiene dentro del servidor un programa de capacitación en lo que es innovación y uso de tecnologías. No solo en cuanto a cómo utilizar el aula móvil, sino en cuanto a cómo innovar con prácticas pedagógicas, ¿no? De acuerdo. Bueno, José, una pregunta más de fondo. ¿Por qué un chico hoy necesita Internet? ¿Un chico o una chica? Parece una pregunta boba, pero, digamos, ¿por qué no puede aprender en el sistema tradicional de libro y pizarra? ¿Qué ha marcado la diferencia? Bueno, la UNESCO sacó hace algunos años esto que se llama el marco de las competencias del siglo XXI, que son todas esas cosas que los niños y adolescentes necesitan aprender para insertarse con éxito en la sociedad digital, ¿no? O sea, vivimos en un mundo totalmente digital. Entonces, si es que los niños no utilizan las tecnologías, se vuelven analfabetos digitales y están en profunda desventaja. En profunda desventaja con los chicos que sí tienen acceso, ¿no?
Entonces, una de las competencias del siglo XXI es justamente la competencia digital, que tiene que ver con cómo los chicos utilizan la tecnología, y no solo cómo la utilizan, sino algo que es mucho más de fondo también, que tiene que ver con que sepan, por ejemplo, buscar información, con que sepan curar contenido, ¿no? Entonces, dentro del programa Aula Móvil, por ejemplo, los otros programas que tenemos como rutas de formación docente, donde se capacita a los docentes, lo que se busca es que sepan también hacer esa función de curadores, ¿no? Porque en la era de Internet tenemos muchísima información, ¿no? Pero el reto es que esa información se vuelva conocimiento. De acuerdo. Interesante. Ahora, los esfuerzos de una empresa como Telefónica, los esfuerzos estatales por generar una red dorsal de fibra óptica que permite el acceso a Internet, estos esfuerzos de Fundación Telefónica contrastan con la cifra de ese 70% de niños peruanos que aún no tienen Internet. ¿Esa es una cifra que crees tú puede perpetuarse en el tiempo o que a pasos agigantados está intentando cerrarse esa brecha? Yo creo que se está intentando cerrar la brecha, y nosotros como Fundación Telefónica trabajamos con direcciones regionales de educación, trabajamos con el Ministerio de Educación, y sabemos que se está avanzando en eso, ¿no? O sea, que la ruta TIC o la ruta de la competencia digital la tienen de todas maneras en la agenda en uno de los primeros lugares, ¿no? Porque de todas maneras tiene que aminorar esa brecha. María José, cuéntame, por favor, 1, 2, 3, 5, las anécdotas que tengas que valga la pena contar esta tarde en relación a los chicos cuando vieron llegar esta aula móvil, que les debe haber parecido un robot de otro planeta, ¿no es cierto? ¿Qué decían? ¿Cómo la miraban? ¿Cómo se pusieron a jugar, a trabajar? ¿Cómo fue? O sea, lo más interesante allí es que, para empezar, bueno, todas las computadoras estaban aisladas en un salón, y el aula móvil pues, se pasea por el colegio y se mete dentro de los salones, ¿no? Entonces, nada, los chicos obviamente ven la tecnología con ojos expectantes, ¿no? Los niños no tienen miedo a la tecnología, sino quieren acercarse a ella, ¿no? Apropiarse de ella. Los mayores tienen miedo a malograr, ¿no es cierto? Tienen miedo a malograr, claro. Hay un montón de imaginarios de los docentes sobre la tecnología que los niños precisamente no la tienen, ¿no? Entonces, como en el aula móvil tenemos recursos didácticos, pero que son lúdicos también, se acercan de manera bien amigable. Tenemos videos, películas y cosas que evidencian eso. Claro, sí. ¿Y los chicos rápidamente se adecúan a la tecnología y al lenguaje de una computadora, María José? ¿O les cuesta? Pienso en los niños rurales, principalmente. Los citadinos están un poco más acostumbrados, digamos. No, sí, yo creo que tienen una facilidad casi innata, ¿no? Casi innata. Es como cuando yo veo a mi sobrina que va a cumplir ni 2 años y sabe utilizar las tecnologías, es algo ya bastante intuitivo, ¿no? Y lo mismo pasa con los chicos, pero sí es ideal que se acerquen a las tecnologías lo antes posible, ¿no? Lo antes posible. Entonces, por ejemplo, otro de los proyectos que te queríamos contar es el bus con tecnología. El bus me parece espectacular también. Sí, que es un bus que es alucinante porque es Así es. aparte que está ambientado como si fuera el espacio, y es itinerante. Tiene dentro un aplicativo desarrollado por la Fundación Telefónica que se llama ViaPlanet, que es un juego que busca que los chicos mejoren su comprensión lectora y su aprendizaje de matemáticas, ¿no? Entonces, el bus llega, los chicos suben, juegan. Sí, ¿Cómo es? El bus llega, se instala en el colegio, los chicos suben, los chicos se les otorga una cartilla. Ya. Entonces, a medida que pasan los niveles, que están planteados como planetas donde tienen que pasar retos de matemática o de comunicación, van llenando la cartilla, ¿no? Entonces, a la par, se prepara también a los profesores para que utilicen este otro sistema que acompaña al ViaPlanet, que es el sistema que da reportes de cómo le fue a los chicos utilizando la aplicación, ¿no? Y algo muy interesante y muy bueno es que a partir de junio, ViaPlanet, que está en el bus Educación con Tecnología, ahora también va a estar para libre descarga desde nuestra página de Educarred de la Fundación Telefónica, que es el portal para docentes, ¿no? Entonces, cualquier docente que quiera puede descargarse la aplicación. De acuerdo. Has hablado de los docentes y de los docentes hay que hablar. Mira, en general, soy súper respetuoso con el esfuerzo de los maestros que en condiciones muy fregadas hacen su trabajo y lo hacen como pueden, en general bien, con gran esfuerzo. Pero me pregunto en los profesores mayores de 45 años y su aprehensión de la tecnología. Digo aprehensión, es decir, cómo están haciendo para hacer suya una tecnología que les es distante por naturaleza, porque no estuvieron ahí cuando la tecnología operó. ¿Cómo es con ellos? ¿Cómo se adaptan a esa tecnología? Por ejemplo, nuestro proyecto Rutas de Formación Docente, que tiene como base
que es un proyecto de capacitación online, Ajá. parte de un gran encuentro que se realiza a inicios del año, donde los docentes se internan una semana a trabajar con tecnología de la mano de especialistas. Entonces, no solo ven partes técnicas, sino también se les da coaching sobre cómo deben afrontar la tecnología, ¿no? Eso lo hace Fundación. Lo hace Fundación dentro del proyecto Rutas de Formación, ¿no? Y nada, curiosamente a lo que me dices, hace un par de días estuve conversando con Julio César Mateus, que es nuestro asesor en educación, y me estaba contando que, no recuerdo exactamente en qué estudio dice, que justo los profesores de 40, aunque no parezca, saben implementar la tecnología mejor en el aula porque tienen más experiencia pedagógica. Ah, mira, qué buen dato. Claro, mientras que un docente joven dice ya, la tecnología por sí sola va a hacer algo, y porque no es esta así, tecnología no claro. es así. Los docentes mayores tienen un expertise más largo, entonces tienen prácticas pedagógicas más innovadoras y más relevantes para sus salones, ¿no? Me parece fascinante. ¿Qué indicadores de éxito tienes para compartir con nosotros de estos dos proyectos? De estos dos proyectos, ¿qué indicadores tengo? Bueno, en cuanto Porque al... estoy convencido que en Fundación deben medir todo, pero así con lupa. Sí. No sé, del aula, cantidad de chicos que han usado la computadora, niveles de aprendizaje, notas. Cuéntame algún indicador o algún elemento. Bueno, en cuanto al aula móvil, hemos estado conectando a 28.000 escolares en 91 colegios. Sí. Y en 68 años aulas móviles fueron las que entregamos el año pasado. Y bueno, y en cuanto a un marco más amplio, podemos decir que en los 20 años que la Fundación Telefónica opera aquí, se han capacitado a 81.000 docentes. Es un montón. Sí, tenemos 70 aulas móviles instaladas. Y bueno, tenemos este portal Educarred, que es que te comentaba, donde se va a poder descargar Vía Planet, que es el primer portal para docentes del Perú, que tiene anualmente, bueno, a lo que va de la fecha, tiene 71 millones de visitas, que es una infinidad, ¿no? Que es un foro, es un espacio donde los profesores comparten desde dudas a conocimiento. Sí, es una comunidad que tiene, por un lado, blogs de especialistas. Por ejemplo, está Hugo Díaz, que habla de temas de gestión y liderazgo. Del Consejo Nacional de Educación. Es el presidente del Consejo Nacional de Educación. Luego tenemos a Roberto Lerner, que habla de familia y educación. Ya. Luego tenemos recursos, tenemos capacitaciones presenciales y capacitaciones virtuales. El próximo mes vamos a empezar con un curso de gestión para directivos que es totalmente gratuito, que lo certificamos con UNESCO. Buenazo. Entonces la idea es que los docentes visiten la página y ahí se enteren de todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, ¿y cuándo descansan? ¿Nosotros? Como los profesores, nunca. Nunca, de acuerdo. Siempre hacemos algo. María José, muchísimas gracias, que siempre es grato conversar contigo y tenerte aquí en el programa. Esperamos verte pronto para que nos cuentes de aquel concurso del que nos hablaste. ¿Era concurso o era...? El campamento. Era un campamento, sí. Eso. ¿Y me contarás? Sí, ya te contaré. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Concurso, es un campamento espectacular que nos contó También María hay José. un concurso. Venimos tras la pausa, quédense con nosotros. Tips para la calidad. Optimice su productividad. En lectura, el 20% de un libro tiene el 80% del contenido. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Gestión de proyectos. Sea líder del proyecto. Bueno, quiero serles absolutamente honesto. Estuve acompañando al Consejo de Ciencia y Tecnología la semana pasada, si no me falla la memoria, en la presentación de un programa nacional de ciencia y tecnología de materiales. Un programa que establece líneas de acción para lograr una economía diversificada que produzca bienes y servicios con mayor valor agregado y por ende influir también en una cultura científica en todo el país. Y quedé, se lo voy a decir honestamente, gratamente sorprendido del trabajo del Concitec y del esfuerzo que estaba haciendo en el desarrollo de este programa. Es decir, como se los decía al inicio del programa, no tendremos industria automotriz, de aeronáutica, industria que haga veleros, barcos, si no trabajamos el tema de materiales, que son fundamentales.
O la industria del microchip, la industria de la computadora, trabaja mucho el tema de materiales. Bueno, quien sabe más de esto es el profesor José Solís, que es responsable del Programa Nacional de Materiales del CONCITEC y que creo que nos va a dar una mirada amplia de este tema. Profesor Solís, bienvenido. Bien, gracias. Un gusto tenerlo aquí, señor. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante este programa nacional? Es muy importante porque el país, aparte de que es biodiverso, también tiene materiales diversos, pero que lamentablemente solamente lo exportamos como materia prima. Tenemos una cordillera de los Andes privilegiada en materiales. No solamente en la cordillera, sino también tenemos en la selva. Tenemos el caucho, por ejemplo, que ya, digamos, ha sido reemplazado por el caucho sintético, pero con toda la onda de la ecología está reviviendo. Entiendo. Y ahora hay productos a base de caucho natural que son bastante más caros que el caucho sintético. Y así podemos ver, por ejemplo, en la costa también tenemos algunos materiales, algunos por ejemplo, almidones, o tenemos, por ejemplo, residuos de la caña. O sea, tenemos varios materiales, aparte de los minerales que exportamos, que podemos dar valor agregado. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? ¿Por qué no lo hemos hecho hasta ahora? Porque este proyecto requiere también de una investigación, de un envolvimiento no solamente de la industria, sino también de la academia. Y justamente uno de los problemas que hemos tenido, que hemos analizado al hacer el programa, es de que justamente la vinculación academia, empresa y gobierno no está fundamental. No está coordinado. No está coordinado. Así es. Y justamente uno de los pilares del programa es justamente esa articulación. O sea, que los investigadores investiguen lo que la industria necesita, que el gobierno también invierta en algo que va a ser productivo, ¿no? O sea, que sea beneficio para la población. Entiendo. Entonces, y eso justamente es lo que hemos identificado, ¿no? Otra cosa que hemos identificado es de que no tenemos la suficiente cantidad de científicos en el área de materiales, altamente calificados. Para poder desarrollar justamente este valor agregado del que usted habla. Así es. Pero eso puede significar años de investigación. Sí. Pero, sí, y bienvenido. Así digamos, es, ¿cierto? Claro, sí. Pero justamente, si no apostamos por eso, ¿cómo creemos de que han surgido las tecnologías, ¿no? O sea, si nosotros queremos pensar en grande, debemos de hacer lo que se dice la innovación disruptiva. Entiendo. Y justamente la innovación disruptiva no es que viene pues, de alguien que se le prendió el foquito y dijo, vamos a hacer esto, sino viene justamente de una investigación. Exactamente. Entonces, y justamente eso es lo que nosotros planteamos, ¿no? Y para que la industria comience a cambiar, ¿no? O sea, que la industria que está acostumbrada, ¿no? Solamente a procesar y nuevamente exportar, que dé el siguiente paso, ¿no? O sea, tratemos de dar, por ejemplo, en vez de exportar láminas de cobre, por ejemplo, ¿por qué no exportamos alambre, tubos, ¿no? Que ya tienen un precio mayor, claro. Y ya no dependeríamos del vaivén del precio de las materias primas. De acuerdo. Y para que se entienda, digamos, el círculo, si vendemos a mayor valor o con valor agregado, las empresas ganan más, tributan más y por ende el fisco puede invertir en educación, en salud y en las cosas que necesitamos. Así es. De este plan me ha parecido muy interesante que no es un punto final, sino que es un punto y de ahora en adelante, porque se lo han trazado como meta al 2021. ¿Qué objetivos son los importantes al 2021? Básicamente 3, ¿no? Que justamente, primero es la eficiente articulación entre los actores, claro. Incrementar el número de investigadores altamente calificados y mejorar los niveles de calidad de los centros y laboratorios de investigación en materiales. Vamos al segundo punto. ¿Cómo nos hacemos de buenos investigadores? Incentivando. Porque yo vengo de la academia, ahora estoy en el CONCITEC, y, por ejemplo, el investigador no es reconocido por su actividad científica, sino más reconocido es el profesor que enseña. Mire. ¿No? Por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy profesor en la UNI, por ejemplo, si tú enseñas en la CEPRE UNI, te dan un adicional. Okay. Económico, hiciste un bono, un bono. Pero si tú investigas,
Es absurdo. Bien, muchas gracias, pero ni te reconocen disminución de carga académica. Entiendo. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante. Si uno va a países, no estamos hablando de países desarrollados, sino de nuestros vecinos, ¿no? Si vas a Chile, Colombia, vemos de que, no, los investigadores están pagados para hacer investigación, y bien pagados, porque justamente si tú quieres que un investigador se dedique, tiene que estar satisfecho, y estas personas son generalmente de alta calificación, son que tienen maestría o doctorado y que tienen mucha experiencia. Ahora, hay quienes dicen, el miedo de invertir en investigación es que no se llegue a buen puerto, o sea que la investigación fracase, no culmine, no llegue a la hipótesis trazada y que eso sea una inversión perdida. ¿Es una lógica correcta? No, porque lo que gana es la experiencia de investigación. Claro. O sea, ahí hay un equipo de gente que ha aprendido algo. Así es. O sea, claro, o sea, si tú te das cuenta de 100 patentes que hay en el país, en el mundo, no en el país, en el mundo, no las 100 van a tener un éxito comercial. Es verdad. Quizás es verdad. Uno arriesga. Claro, uno va a tener quizás un éxito comercial, pero no los 100. Imagínense, entonces, si hablamos de ciencia, quizás es mayor la cantidad, pero lo importante es la experiencia que se adquiere. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo te puedo contar, yo he tenido algunas vinculaciones con algunas empresas de industrias del cemento, por ejemplo. Okay. Y ellos empezaron a adquirir un equipo que se llama de difracción de rayos X para la caracterización de los cementos. Pero en el país no hay especialistas en eso. ¿Y entonces? Pero yo sí tengo experiencia en esas técnicas, y justamente entonces fue por la experiencia que yo tenía. No era experto en cementos. Entiendo. Pero sí era experto en la técnica. Claro. Y entonces ellos me contrataron, entonces yo fui y justamente desarrollamos lo que a la industria le interesaba. Claro. Básicamente, ¿por qué? Por la experiencia que uno va ganando al hacer investigación. Entiendo. Entonces, claro, es un error decir, no llegaste al punto final, no importa. Así es. En el camino hay otros aprendizajes que se han ido ganando. Así es. Traer investigadores de fuera, ¿es una posibilidad? Sí. No solo peruanos que están afuera y repatriarlos, sino investigadores que vengan a enseñarnos también. Sí, en el CONCITEC hemos tenido una experiencia bastante interesante de traer postdoctorantes. O sea, postdoctorantes justamente son los recién graduados de doctor. Okay. Y se han traído extranjeros. O sea, que se han graduado hace 2 años, han venido de la India, han venido 2 o 3, han venido de la India, han venido de Cuba, han venido inclusive gente de Alemania, de Francia, para estar en el país por 2 años. ¿Pero por amor al arte o contratados por centros de investigación, no, por la academia? Justamente porque el CONCITEC dio un sueldo de más o menos de $2,000 mensuales para que estas personas se dedican a hacer investigación. Pero, profesor, reconociendo el esfuerzo del CONCITEC, $2,000 para un investigador que viene con esos pergaminos le debe sonar a nada. Así es, pero justamente, o sea, como ellos están iniciando su carrera, ¿no? Porque, bueno, es justamente recién han terminado, gente joven, entonces ellos sí se arriesgan y hacen esa investigación, y claro, porque después ellos no se van a quedar acá, si es que las condiciones no son buenas, se van a ir a otros países. De acuerdo. ¿No? Pero es factible, o sea, si incrementamos más este incentivo, es posible traer investigadores de otros países. El tercer elemento, que no lo hemos desmenuzado, es con respecto al equipamiento. El equipamiento. ¿No? Eso también hemos visto de que, si bien es cierto, en los últimos años han habido esfuerzos tanto del CONCITEC como de las mismas instituciones en adquirir equipos de vanguardia, todavía hay algunos institutos, laboratorios del interior que sí adolecen de equipamiento. Y es fundamental, o sea, si uno quiere hacer institutos tecnológicos superiores que podrían generar una cantidad de muchachos dedicados a la técnica, ¿no es cierto? Y por ende a la ciencia podrían dar muy buenos resultados, con buenos equipos. Así es, ¿no? Y también las mismas universidades, o sea, es fundamental el equipamiento, ¿no? Entonces, justamente eso es, y queremos ponernos estándares, ¿no? Estándares de calidad. Entiendo. O sea, no nacional, sino internacional. ¿Y ahí no es un problema lo rápido que se desfasan las tecnologías hoy en día? No es tan así. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir,
el equipo de difracción de rayos X. Ya. El equipo de difracción de rayos X es el mismo equipo desde que se concibió en 1900. Hay tecnologías que perduran y permanecen. Claro, lo que va cambiando es quizás, por ejemplo, ya que antes era pues en papel, Ajá. ahora ya es en computadora, es digital, ¿no? De acuerdo. Pero claro, o sea, pero si bien es cierto, hay ese desfase, pero son equipos que yo pienso que tranquilo unos 5 a 10 años que no pierden el desfase. De acuerdo. Estoy convencido que nos deben estar escuchando muchos chicos que tienen la intención de hacer ciencia, les gusta la ciencia y quisieran dedicar su vida a la ciencia. Pero la pregunta es muy concreta. ¿En el Perú la ciencia genera dinero, profesor Solís? Actualmente el panorama está cambiando. Ya. Si tú me hicieras la pregunta hace 10 años, te diría pues que no. Pero actualmente hay un cambio. O sea, antes hablar de ciencia era pues solamente en el sector académico. Ahora no. Ahora ya, inclusive, a mí me sorprendió en el debate presidencial, 3 o 4 candidatos hablaron de ciencia. Sí, señor. Antes. Es verdad. Entonces, hay un cambio. Y yo pienso de que sí es posible apostar por la ciencia. Y ahora con los proyectos que se financian, por ejemplo, gracias a esos proyectos, los estudiantes, inclusive que se están graduando, se les da un incentivo económico para hacer tesis. Antes las tesis eran ad honorem. Seguro. O sea, ahora no, ahora ya, el mismo estudiante te dije, pero ¿cuánto me van a pagar? Bueno, entonces ya. Tontos no son, profesor Solís. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero no solamente gracias a usted por haber estado en el programa, sino al enorme esfuerzo que ha hecho el CONCITEC en entregarnos este programa nacional y que ojalá el 2021 dé muy buenos resultados. Porque además ganamos todos, gana todo el país con ello. Muchísimas gracias. Bien, gracias Carlos, muchas gracias. Nos ha acompañado el profesor José Solís, responsable del Programa Nacional de Materiales del CONCITEC. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias por estar en Calidad al Día. Nos encontramos en el próximo programa, el próximo miércoles. Gracias por ser parte de este programa. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.